Hola amigos, bienvenidos a otro podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y tenemos hoy un invitado muy especial. Está con nosotros Román Cifuentes, diputado. Él es diputado federal por Guanajuato. Diputado, ¿cómo se encuentra? Oye, pues con mucho gusto de que me hayas invitado aquí a platicar en Voces de la Nación. Ya tenía ganas de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y con muchísimo gusto, Jerry. Hay muchos temas para platicar. No, pues el gusto es nuestro, que nos dé un poquito de su tiempo, que nos regale un poquito de su tiempo. Diputado, ¿quién es Román Cifuentes? ¿Nos puede contar un poco? Sí, claro que sí. Mira, Román Cifuentes pues, es un diputado federal actualmente, pero decirte que tengo más de 30 años de militar en Acción Nacional, que empecé mi militancia por allá como por 1988, cuando el Maquío llevó ese gran fenómeno y todo, y en el 91 me afilié al PAN. He estado cercano a los gobiernos del PAN. Trabajé en las primeras administraciones con Carlos Medina Plasencia, con Eliseo Martínez Pérez, con Luis Ernesto Ayala, y después pasé a trabajar en gobierno del Estado. Y tuve una trayectoria sirviendo en gobierno del Estado, en gobiernos panistas, trabajando como asesor, coordinador de asesores, como secretario particular de un gobernador, como secretario de gobierno, subsecretario de prevención, delegado de educación. Y también he tenido la oportunidad de ser dirigente del partido a nivel estatal allí en Guanajuato. Y actualmente pues tengo el honor de representar a los guanajuatenses siendo como diputado de representación proporcional. Y ese es Román Cifuentes, una persona muy comprometido con los valores humanistas, con los ideales del PAN, con los principios del PAN, que he venido desde abajo en una cultura de esfuerzo. Empecé trabajando en la administración de Carlos Medina Plasencia, cortando periódicos para hacer la síntesis informativa. Nos tocaba madrugar a las 5 de la mañana, después de ahí nos íbamos a la escuela, regresábamos, seguíamos trabajando y de vuelta a la escuela. Y después, cuando ya tuve la oportunidad de terminar la carrera, pues incorporarme a trabajar al servicio público, trabajar en un cerezo, director jurídico de un cerezo, y a partir de ahí seguir trabajando, ¿no? Y seguir militando en el partido. Y esto para mí ha sido un esquema muy importante y muy formativo. Qué padre. Oiga, ¿le tocó la etapa de juvenil en el PAN? ¿Cómo la vivió? Pues mira, fue una etapa muy padre, muy bonita. Había muchos liderazgos emergentes en ese entonces, allí en el PAN. Había muchos liderazgos. Yo recuerdo, bueno, pues estaba el liderazgo de mi hermano, Beto, de algunos compañeros en ese entonces a los que nosotros veíamos, Cuco Camarillo, a los que veíamos como Miguel Gutiérrez, algunos compañeros que iban como que marcando la pauta, abriendo la brecha y que trabajaron mucho en el esquema de acción juvenil. Y nosotros también ya un poquito asumiendo algunas responsabilidades, ¿no? Por tener la oportunidad de trabajar y de estudiar. Y así fue como se dan mis inicios en el Partido Acción Nacional, en la vida pública, en el servicio público, siempre cercano a los gobiernos de Acción Nacional, pero también al tiempo de estar trabajando, pues también estudiando, ¿no? Sí, es una etapa muy padre, ¿no? Cuando vas entrando, cuando vas conociendo a los demás juveniles y personas que más adelante, usted que ya lo está viviendo, te encuentras con ellos y una amistad que pudiste hacer muy buena de joven, ahora pues también los puedes ver. Pues muchos compañeros, adultos, ¿no? muchos compañeros de mi etapa de generación de que estaban en Acción Juvenil, algunos ya están ahorita ocupando importantes cargos, algunos que pasaron por Acción Juvenil ya son senadores, son gobernadores. Entonces es una parte muy padre, es una parte muy bonita. Pero pues siempre también ahí para todos ha sido una cuestión muy formativa, ¿no? Esta parte de empezar desde abajo, de empezar desde los niveles en el servicio público y seguirte preparando y seguirte formando. Para mí también eso ha sido muy formativo. Y qué mejor que Guanajuato, que es un estado totalmente panista, que tiene todos los valores y que tiene toda la estructura de poder apoyar a los jóvenes. Me han tocado, la verdad, personalmente he conocido a muchas personas del juvenil que vienen de allá y la verdad es que sí hay mucho apoyo a los jóvenes. Y pues qué padre. Oiga, diputado, ¿quién es, más bien, cuáles son sus pasatiempos favoritos? ¿Le gustan los deportes, las películas? Sí, yo creo que me gusta mucho hacer deporte. Me gusta mucho, soy así como un poquito de experimentar cosas, ¿no? Un tiempo me gustaba mucho jugar fútbol, participar en torneos, en equipos de fútbol. Después me gustó mucho meterme al tema de las carreras de atletismo
y éramos de estos compañeros que nos hacemos un grupito y andamos buscando hasta carreras de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, medio maratón, y corríamos todos los domingos. Posteriormente, pues me ha gustado un poquito últimamente incorporarme ahí a practicar tenis. Me gusta mucho por la filosofía, la formación que implica jugar tenis. Y en esa parte, en cuanto a los deportes, eso me gusta. ¿Se practica el pádel allá en Guanajuato? Sí, se practica el pádel, se está poniendo de moda. Fíjate que se está poniendo de moda el pádel. Hay un poquito de más condiciones y da la oportunidad de que participen más jugadores, o sea, son los dobles de pádel, claro. y las posibilidades de la cancha, y yo creo que son de estos deportes emergentes que están saliendo pues bien, y para la integración y todo, y se está practicando bien, o sea, la verdad a mí me gusta mucho, que a veces ahorita tiene esa moda, ¿no? Como a lo mejor el tenis de repente la ha tenido por algunos lapsos, claro. Pero ahorita el pádel está resurgiendo mucho, muy importante. Sí. Qué padre. ¿Películas favoritas, series? ¿Está viendo alguna serie? Sí, fíjate que ahorita? Sí, ahorita estamos viendo pues la de Saúl, la de Better Call Saul es buenísima, sí, que están saliendo los últimos capítulos. Que nos están ¿verdad? Goteando los últimos capítulos, ¿verdad? Sí. Creo que hoy se estrena el capítulo 12 de la temporada que está ahorita. Así es. Muy bueno, ¿no? También me gustó mucho la de Sucesión. Succession, sí, en muy HBO, buena, sí. En HBO. Y bueno, también la que estaba viendo era la de Billions. También muy buena, ¿no? Esa sí no la he visto, pero muy buena ahí de los... La verdad es que Breaking Bad y Better Call Saul son unas series buenísimas. A mi parecer son las mejores series que han existido hasta el momento. Sí, claro. Habrá ahí algunas opiniones que no piensen lo mismo. Habrá quien le gusten los zombies y cosas así raras y pero yo creo que Breaking Bad abrió brecha, y yo creo que Better Call Saul la está superando con mucho, ¿eh? Oiga, ¿y cuál es su comida favorita? ¿Le gustan las guacamayas? O... Somos guacamalleros. Somos guacamalleros. Y mira, yo soy de los que decimos que siempre que te aventaste una jornada de 1 hora, 1 hora y media de ejercicio, claro. Pues tienes el derecho ahí de aventarte tus buenos chilaquiles o tu buena torta de carnita, ¿no? Claro. Sin remordimiento. No, yo creo que siempre a mí me encantan un par de huevos estrellados con jamón, claro. Un par de huevos ahí con sus rebanaditas de tocino por un lado y sus chilaquiles. Yo eso no te lo cambio por nada. Y claro, obviamente de botana siempre una buena guacamaya allá de León. Esas cuando gusten allá. Vayan a las guacamayas de León ahí con Javier, el que está a la salida camino a la Universidad de La Salle. Son las originales y son las mejores, se las recomiendo. Oye, ¿ya llegaron allá las tortas de chilaquiles o no llegaron? ¿Le gustan a usted? Sí, claro, allá les llaman guajolotas. Les llaman guajolotas. Okay. Y de hecho, también hay una modalidad, por ejemplo, les llaman guacamayos, porque en Guanajuato es la guacamaya como en León, pero le ponen un huevo cocido. Ah, fíjese. Sí, entonces ahí lo aplastan, ¿no? Y en León, las guacamayas, las que tiene Javier, la modalidad es que le pone a veces tacos rellenos de requesón en la guacamaya. Y saben muy rico, ¿no? De estarme acordando ya se me están antojando. Sí, ¿verdad? Y aquí vamos para allá. Sí. Oiga, diputado, vi que en redes, me metí a ver sus redes y vi que hizo una donación de agua para Nuevo León. Ahorita, obviamente salieron muchos memes de lo que está pasando en Nuevo León y de cómo está manejando la situación Samuel García. ¿Nos puede platicar un poquito qué está pasando a fondo en el tema, en el fondo más bien, en el tema de Nuevo León? Sí, hombre, mira, yo creo que esto es importante que lo sepa la gente. Hoy lamentablemente a nivel nacional estamos padeciendo las consecuencias de malas decisiones. Hoy, por ejemplo, Nuevo León padece las consecuencias de malas decisiones que en su momento tomó el Bronco. Decidió cancelar un acueducto que iba a llevar agua a Nuevo León y que en estos momentos sería fundamental. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Y lo mismo le puede pasar a Guanajuato. Guanajuato venía trabajando en un proyecto de una presa llamada El Zapotillo, que le iba a dar agua a la ciudad de León, a los Altos de Jalisco y a la zona metropolitana de Guadalajara. Y de buenas a primeras, el presidente de la República dice, no, porque hay quien se opone, no hay que darle agua a León ni a los Altos de Jalisco. Y entonces, este tipo de decisiones arbitrarias, caprichosas o populistas, el día de mañana nos van a alcanzar y tienen consecuencias gravísimas. Y entonces, lo que hoy padecemos es
precisamente las consecuencias de malas decisiones. Malas decisiones que luego de repente toman ahí algunos gobernantes en turno por caprichos y criterios políticos. A mi parecer, diputado, son decisiones electoreras. Son decisiones electoreras para el aplauso fácil y para quedar bien con un grupo específico y no ven el interés general. ¿Sí? Claro. Y yo creo que por eso se urge que, déjame decirte que también estamos en la Comisión de Recursos Hidráulicos y también estamos trabajando mucho en la adecuación de la nueva ley de aguas nacionales, en reglamentar el derecho humano al agua potable. Y precisamente también tenemos que considerar que se evite este tipo de situaciones en las cuales de manera caprichosa un gobernante o una autoridad pueda poner en riesgo el futuro, ¿sí? La tranquilidad y la paz de toda una sociedad, de toda una comunidad. Y eso es lo que hoy tenemos que estar haciendo. Y efectivamente, fíjate que mandamos agua, y qué bueno que tocas este tema, porque hubo por ahí quien nos dijo, seguramente por haber mandado esas botellas de agua ya solucionaron el problema. Pues fíjense que no lo mandamos para solucionar el problema de largo plazo, lo mandamos para precisamente quitarle una presión y una preocupación menos a la mamá que tiene que preparar un biberón para el bebé, al adulto mayor que tiene que tomarse la medicina, ¿sí? A esa mamá que tiene que darle agua a sus hijos que los va a mandar a la escuela. Para esa gente mandamos precisamente este apoyo del agua potable. No lo mandamos para solucionar la grave problemática, lo mandamos para tratar de aliviar en algo la problemática que están padeciendo. Es decir, quitarle la preocupación a un adulto mayor que ocupa el agua potable para tomarse su medicina, para seguir su tratamiento médico, a una madre de familia que tiene que preparar sus alimentos. Para ellos mandamos esta ayuda y que en algo pueda ayudar y en algo pueda aliviar ahorita esta problemática. Sabemos que la problemática y la atención va a requerir soluciones de largo plazo y que incluso la lluvia que ahorita está cayendo no es la lluvia que se van a tomar el día de mañana. Creo que esto es algo mucho más complejo, pero lo que sí tenemos que hacer es abrir los ojos, ponernos las pilas y entender que necesitamos tomar acciones más decisivas y más contundentes en favor de una cultura de precisamente de cuidado del agua, de prevención y de mitigación de toda esta problemática. El problema de la sequía está a nivel nacional terrible, ¿eh? Ahorita afortunadamente ya entramos en una temporada de lluvias que esperemos que en mucho mitigue todo esto, pero esto nos tiene que ayudar a tomar conciencia, ¿no? Esta problemática que tiene Chihuahua, que tiene Baja California, que tiene principalmente Nuevo León y que también tienen algunos estados como Aguascalientes, como Guanajuato, Zacatecas. Entonces ahí es donde tenemos que atorarle y tenemos que trabajar. Como diputados, ¿qué estamos haciendo? Pues mira, déjame decirte que nosotros somos los únicos que hemos levantado la voz porque la Conagua, gracias al capricho de este presidente de la República y gracias al capricho de los diputados de Morena, pregúntame cuánto le han dado de presupuesto para infraestructura en estos 4 años. Prácticamente nada. Es decir, esta Conagua requeriría de aproximadamente más de 70,000 millones de pesos por año y apenas este año se le aprobaron 33,000 millones de pesos. O sea, el déficit de recursos que trae la Conagua es terrible. Y entonces, como diputados del PAN, pues estamos presionando. Nosotros no hemos sido omisos, lo hemos denunciado y nosotros sí estamos pidiendo más recursos para la Conagua, los que debe de tener, porque se tienen que modernizar los sistemas de riego en el campo, se tienen que rehabilitar redes de distribución de agua potable que hoy en día están totalmente mal, pero sobre todo se tiene que modernizar un esquema que haga más eficiente el uso y el aprovechamiento de agua en el campo, que es donde más se aprovecha y donde más se utiliza el agua, pero también donde más se desperdicia. Y el agua que se va al campo, para que tranquilos estos cuates de Morena, porque luego dicen que es por usos empresariales y de dinero y no sé qué. No, hombre, el agua que se va al campo es la que tú y yo nos comemos en unos jitomates, en una manzana, en una naranja. Esa es el agua, en la papa, en la lechuga, en las calabacitas. Claro. Ahí va el agua que se va para el campo. Entonces tampoco podemos satanizar esto. Lo que tenemos que hacer es modernizar, tecnificar y hacer que en el campo se desperdicie la menor cantidad posible. Claro, y es que, oiga, es muy fácil hacer memes y burlarse de que no se pueden bañar en Monterrey, pero si estuviéramos en esa situación aquí o en cualquier otro estado, la verdad es que es una situación súper difícil. Yo, la verdad, no sabría cómo reaccionar ante ese problema. O sea, la verdad es que es muy grave. Y sí, creo que en vez bueno, o sea, está bien la burla y todo eso, pero también tenemos que generar conciencia como sociedad para poder
prever estas situaciones que le hacen mal a todo el mundo. Yo veía, por ejemplo, en la pandemia que los árboles estaban más verdes, los parques tenían como más vida. Y seguramente es por lo mismo, ¿no? Porque la gente no salía, porque no usaban tanto los carros y todo esto. Entonces creo que sí tenemos que empezar a ver y a usar soluciones que sean más amigables con el medio ambiente, no como lo están haciendo en este sexenio, que se están enfocando hacia refinerías que contaminan más de lo que Claro. de la electricidad que producen y todo esto, ¿no? Alguien alguna vez me preguntaba y me decían, bueno, ¿y dónde están estos recursos que la Conagua ha dejado de recibir? ¿Por qué la Conagua ha dejado de hacer campañas? ¿O por qué la Conagua ha dejado de invertir en obras importantes de infraestructura hidráulica? Bueno, pues porque los recursos ahora están en un aeropuerto que no tiene vuelos, porque los recursos ahora están en una refinería que no refina, porque los recursos ahora están en un Tren Maya que, paradoja de la vida, está destruyendo una selva, está afectando ecosistemas de cuevas, de cavernas, de ríos subterráneos, porque los recursos están precisamente en caprichos presidenciales. Y entonces esto es lo grave de lo que está pasando, y es por eso que nosotros decimos, tenemos que seguir levantando la voz, tenemos que seguirlo denunciando, y esta mayoría que hoy tiene el gobierno federal de Morena, tiene que recapacitar y tiene que entender que ese no es el camino, ¿no? Ahí están las graves consecuencias de no tener infraestructura hidráulica, de haber abandonado estos proyectos prácticamente en los últimos 4 años y que ahorita la realidad ya nos haya alcanzado y que pues esto cada vez se va a poner más grave. Pero si no ponemos un hasta aquí, hay que decir basta de destrucción, hay que reenfocar precisamente la distribución de recursos con un enfoque estratégico. No todo es electorero, no todo es asistencialista, se tiene que reactivar estrategias importantes que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la educación y sobre todo con la salud, hoy tan maltrecha, hoy tan abandonado a nivel federal, a pesar de que el señor de Macuspana mienta todos los días, miente como respira, pero pues lamentablemente la realidad es otra, ¿verdad? Me gustaría pasar al tema de seguridad y preguntarle, diputado, ¿hay pacto del gobierno con el crimen organizado? Vemos, por ejemplo, estuvo de visita Andrés Pastrana hace como un mes, unas semanas, y él dice que el peor enemigo de la democracia es el narco. Así es. Y justamente vemos en campaña al Peje desapareciendo unas horas en Badiraguato, vemos saludando a la mamá del Chapo, vemos haciendo una estrategia de abrazos y no balazos. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué tan grave? Mira, yo aquí, ¿qué te diría? Y no lo dice nada más el PAN, porque aquí habrá por ahí algún despistado, alguien que diga, pues es la opinión de los panistas y que si antes con el PAN pasaba esto o aquello. Pero yo digo que no puede estar todo el mundo equivocado. A ver, lo dicen columnistas, analistas, lo dicen politólogos, lo dicen académicos. ¿Qué persigue este gobierno federal? ¿Sí? Con ese tipo de expresiones en las cuales dice que su prioridad ya no es perseguir capos. Cuando dice que para él la estrategia está en abrazos y no balazos. Cuando anuncia con bombo y platillo un pésimo diagnóstico que más bien parece demagógico y que más bien parece de ocurrencias y de chispazos, en donde dice que la seguridad se va a solucionar con acusar a un delincuente con la mamá. ¿Qué persigue un gobierno precisamente con este tipo de expresiones y este tipo de situaciones en las cuales dice que los delincuentes, y pone a los delincuentes al mismo nivel que las víctimas? Dice, pues para mí también son seres humanos y merecen casi todo mi respeto y más respeto que la víctima, porque esa es la postura que está asumiendo el presidente López Obrador. Y yo creo que esto es lo que ha generado este tipo de confusiones y este tipo de señalamientos. Y no lo dice el PAN, lo dice la sociedad entera. Y a raíz, incluso ni siquiera con los últimos acontecimientos en los cuales se logra la detención de un capo como Caro Quintero, no se desata una ola de comentarios y de opiniones positivas en favor de decir, ahora sí el gobierno va a actuar o va a ponerse firme. No. Esa es otra, porque se acaba de caer un helicóptero con justamente los militares que atraparon a Caro Quintero, ¿no? Así es, sí, y por más que el gobierno quiera distraer la atención y diciendo, oigan, quien lo atrapó fue la perrita, aquí está la perrita,
miren, tómenle fotos a la perrita. La realidad es que tenemos un gobierno que miente, que confunde, un gobierno que está totalmente desorientado. Y lo que decíamos, ni a pesar de la detención de este capo, se logró un criterio de opiniones en favor del gobierno de decir, híjole, pues ya van a empezar a trabajar. No, lo que se soltaron fueron las 20,000 especulaciones por presión del gobierno de Estados Unidos, porque lo obligaron desde Estados Unidos. Incluso la jefa de la DEA festejó y dijo, con la información que les dimos lo lograron detener. El mismo presidente dice, hubo colaboración de la DEA con la cuestión de la información, y trata de menospreciar y todo. Y en sus primeros comunicados dicen, sí tiene que ver la caída del helicóptero con el tema de la aprehensión de Caro Quintero, y después tratan de desmentir todo, que no participó la DEA, que no tuvieron nada que ver y que los militares se cayeron por otra cuestión. Yo creo que todo esto lleva a un esquema de rarezas, de confusión y de un mal manejo, como ha sido todo el sexenio del tema de la seguridad en estos casos, ¿no? Y yo creo que en vez de tener un gobierno que esté declarando de manera firme, de manera contundente la firmeza de la acción del Estado en contra de la delincuencia, pues vemos a un presidente de la República dubitativo, miedoso, temeroso, y como decíamos, más inserto en las especulaciones de que qué estará pensando Manuel Bartlett, qué estarán pensando los funcionarios y los allegados del presidente de la República que están siendo señalados, o incluso algunas mismas autoridades de Morena, ¿no?, que están siendo señalados, claro, ahí con vínculos, ahí con delincuencia organizada. Y yo creo que esto nos habla precisamente de este esquema tan confuso, tan enrarecido que hay en esta materia. Y todo esto, pues, ¿de qué se viene derivando? ¿De qué se viene derivando? Pues se viene derivando precisamente de esto, o sea, un mal diagnóstico, un gobierno que hace un diagnóstico totalmente erróneo, incluso demagógico, infantil, de menospreciar el tema de la inseguridad y decir que se va a solucionar de manera muy fácil. Tomar decisiones erróneas, desaparecer a una policía preventiva, una policía federal preventiva que tenía áreas, divisiones, capacidades para atender tráfico de drogas, para atender tráfico de armas, tráfico de personas, para atender actividades muy encaminadas precisamente a estar frenando a la delincuencia organizada, y la desaparecen. Y esa fue una mala decisión. Otra mala decisión, quitarle los recursos de Fortasec a los estados y municipios, ¿sí? Dejarlos de manos amarradas, dejarlos sin recursos, sin posibilidades, y dejarlos a merced de una delincuencia organizada con mucha mayor capacidad económica, mucha mayor capacidad de desplazamiento y mucha mayor capacidad de organización delictiva, ¿no? ¿Sí? Y entonces son esas consecuencias de malas decisiones, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está pasando en todo México. Sí, y cuando hablamos de que la federación le tiene que entrar y que la federación tiene que asumir la parte que le toca, es porque 9 de cada 10 homicidios violentos que hay en los estados tienen que ver con delincuencia organizada, tienen que ver con tráfico de drogas, tienen que ver con armas de uso exclusivo del fuero federal, y en ese sentido eso involucra la participación de la federación, ¿sí? Claro. Y segundo, pues porque las organizaciones criminales tienen un poder de desplazamiento. El pobre policía municipal de un municipio pues no puede irse a otros estados a combatirlo, y ahí es donde tiene que entrar el esquema de la federación, tiene que entrar la operatividad, tiene que entrar el trabajo de inteligencia, pero compartido con la federación. Y esa es la parte que ha hecho esto cada vez más grave. ¿Por qué? Pues porque hay una ausencia, hay un abandono ahí por parte del gobierno federal. Este tema de abrazos, no balazos, yo ya no persigo capos, o mis prioridades son otras, pues yo creo que ha sido un esquema muy delicado y muy grave, que es lo que hoy estamos viviendo. Claro, y es que en el México de hoy ya no puede ser periodista, ya no puede ser mujer por el tema de los feminicidios, y ya no puede ser nada porque seas lo que seas, tienes miedo de salir a la calle y que te secuestren, que te asalten, que cualquier cosa. Bueno, en este México de este gobierno de la 4T, este gobierno ha superado en mucho ya el índice de homicidios que tuvo Felipe Calderón en 6 años. Está por superar el índice de homicidios ya también con mucho de los que tuvo Enrique Peña Nieto. Hoy en día también es triste y es lamentable que un día sí y otro también nos enteramos de ataques hacia periodistas, que nos enteramos de ataques a defensores de derechos humanos, que nos enteramos que el presidente de la República dice que el movimiento le quita validez al movimiento de los derechos de las mujeres, que le quita validez o incluso
acusa de golpistas a los padres de niños que tienen un padecimiento de cáncer. Y entonces esa es la realidad, eso es lo que estamos viendo con este gobierno federal. Y yo creo que hoy lo que sí se nos ha aquí hecho cada vez más grave y más delicado es precisamente este mal diagnóstico, esta toma de decisiones erróneas que día con día nos están cobrando una factura terrible. ¿Por qué? Pues porque dejaste sin recursos a los estados, a los municipios, porque todos los recursos los concentraste en una Guardia Nacional que nosotros siempre lo denunciamos, se puso como servicio como policía migratoria y nosotros lo denunciábamos en el PAN, y esto lo vino a señalar y lo vino a ratificar contundentemente Donald Trump cuando dice: nunca he visto a nadie doblarse como se doblaron estos amigos, ¿sí? Y yo creo que ahí está la contundencia de cómo están tomando malas decisiones, de cómo estas malas decisiones están afectando el contexto de la seguridad y están haciendo más grave y más delicada esta problemática. Hoy nuestra sociedad está muy convulsionada, con mucha violencia, pues también habría que preguntarle al gobierno federal: los índices de decomisos de drogas y de armas que tienen están en picada y hacia abajo. O sea, ¿por qué? Pues porque una Guardia Nacional que no vigila, que no cuida o que no está enfocada precisamente a estas metas o a estos lineamientos. ¿Y por qué militarizar a la Guardia Nacional? Fíjate que eso es siempre un capricho que tienen algunos líderes, algunos personajes dictadores autoritarios con esta mentalidad autoritaria, que no quieren ser contradecidos, que solamente quieren que impere su versión de la realidad, lo que ellos ven. Y yo creo que ahí hay una especie como de sueño de este presidente de la República, ¿no? Él siempre se señaló que él, cuando se compara y cuando él defiende a algunos líderes latinoamericanos como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, como el presidente de Cuba, por poner algunos, pues estos son regímenes que tienen su propia guardia personal, su propio ejército, y yo creo que hoy para allá van estas aspiraciones del presidente López Obrador. No quiere una guardia nacional, quiere una guardia personal, quiere un ejército propio del movimiento de López Obrador. Y yo creo que esto nos hace llegar a esta conclusión de que precisamente tenemos a un líder político que, pues, sus ambiciones de poder cada vez están siendo más concretas, más autoritarias, y se quieren afianzar en este tipo de decisiones. Había un compromiso. Él, cuando era líder de oposición, decía que de ninguna manera podía militarizarse la seguridad, que el ejército debería regresar a los cuarteles, y hoy vemos que con esa facilidad con la cual mentía, pues hoy se contradice y hoy dice todo lo contrario. Hoy quiere una Guardia Nacional, pero parece que la quiere como una guardia personal, militarizada, como una guardia de su movimiento, y es como una especie como de amenaza hacia toda la sociedad. O piensan todos como pienso yo con mi movimiento, o aquí tengo una guardia personal, una guardia militar. Y yo creo que eso es lo que los partidos de oposición, y empezando por el PAN, no vamos a permitir. Diputado, me queda muy claro que en el PAN somos muy criticones, pero también a cada crítica tenemos una propuesta. ¿Cuál es la propuesta del PAN en el tema de seguridad? Claro, fíjate que eso es algo bien importante, ¿no? La gente quiere que sí señalemos errores del gobierno, pero que tengamos propuestas, ¿no? Que no nada más se trata de estar criticando y señalando, como si anteriormente no hubiera existido errores y todo. Yo creo que se tiene que aprender de las experiencias del pasado, no cometer los mismos errores de lo que se ha hecho mal, pero sí, a partir de cosas que se han hecho bien, pues retomarlas y encauzarlas. Mira, una parte fundamental es regresarle estas posibilidades a los estados y municipios, que son los que tienen que enfrentar de manera directa el esquema del fenómeno de la delincuencia, es regresarles capacidades, potencialidades con el tema de los recursos. Tenemos que habilitarlas, tenemos que equiparlas, tenemos que capacitarlos, tenemos que darles esas herramientas fundamentales para que precisamente puedan atender este fenómeno. En los estados y en los municipios está el tema de la delincuencia convencional y está el tema de la delincuencia del crimen organizado, de la delincuencia organizada, que tiene una gran capacidad de despliegue de poder económico, de poder de armamento y todo lo demás. Y al regresarle capacitación, equipamiento y recursos a los estados y municipios, les daremos esta posibilidad de tener mejores herramientas. La otra parte es, efectivamente, tenemos que
trabajar por una real y efectiva coordinación. No se vale que ahorita se haya desaparecido una dependencia tan importante como la Policía Federal y la prioridad de la Guardia Nacional sea estar deteniendo migrantes en la frontera sur o en la frontera norte. Y vaya que lo acaban de comprometer nuevamente al presidente de la República, ¿no? Le acaban de decir, tu prioridad tiene que ser reforzar la frontera, que no es otra cosa más que sígueme mandando soldados a la frontera para no dejar pasar migrantes. Y yo creo que aquí la prioridad también tiene que ser atender las necesidades de los estados. Los estados requieren un acompañamiento que les permita multiplicar el esquema de la inteligencia, su capacidad de intercambio de información para la inteligencia estratégica. La otra es multiplicar la capacidad operativa, la presencia operativa, multiplicar la presencia de elementos de la federación, elementos estatales y elementos municipales y hacer cada vez más efectiva la presencia. Y en esa parte el PAN precisamente propone esto, regresar recursos a los estados y a los municipios, que se recuperen mandos civiles precisamente para el tema de la Guardia Nacional. Esto es fundamental, no caer en estas tentaciones y en estas expresiones autoritarias de que poniéndolas en manos del ejército se va a solucionar la problemática. Ya hemos visto cómo se pueden cometer excesos o se deben derivar algunos malas acciones o malos resultados cuando precisamente nada más se enfoca en un esquema de militarizar per se. No, yo creo que el tema es que se debe reforzar la formación de los elementos de la Guardia Nacional en un esquema de seguridad pública, en un esquema de lo que conlleva el esquema de seguridad preventiva y no solamente en un esquema represor. Y esa es parte fundamental de lo que Acción Nacional propone, ¿sí? Acción Nacional propone regresar recursos a los estados y municipios, que exista efectivamente un esquema que permita abatir este esquema y este mensaje de impunidad que hoy en día parece que cobija a la delincuencia organizada. Pareciera que si hacen algo no pasa nada, y yo creo que hoy tenemos que dejar muy en claro que en todas las consecuencias de delito que se tengan en el país se tienen que atender y se tienen que revisar y se tiene que atender a las víctimas y se tiene que hacer imperar el Estado de Derecho. Hoy en día, estos 4 años, este mensaje de este presidente de la República diciendo que él da abrazos, que él prefiere amor y paz y que él no persigue, ha sido de un grave costo. Y precisamente hoy lo que necesitamos es reforzar la presencia de un Estado firme, un Estado democrático, social y de derecho, un Estado en el cual precisamente es concentrador del monopolio del uso de la fuerza, pero precisamente para defender los intereses de toda la sociedad, ¿sí? Y que conste que en esto no estamos diciendo no queremos un Estado represor, un Estado violento, no, queremos un Estado que atienda las causas de la delincuencia con firmeza, ¿sí? Este presidente de la República ha dicho que atendiendo las causas de la inseguridad va a solucionar el problema, es decir, con programas sociales. Pues suena muy bonito, pero hay que decirle que sus programas sociales, asistenciales, están manchados por el velo de la corrupción, ¿sí? Que de cada 100 pesos que se aplican en los programas sociales, 82 pesos están manchados por la corrupción y solamente 18 pesos tienen una aplicación de destino concreto a la problemática. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los programas sociales que el presidente decía que iban a hacer para atender las causas de la inseguridad están enfocados a esquemas electorales, a esquemas asistencialistas y no tienen nada que ver con abatir precisamente la problemática de la inseguridad. Y yo creo que en esa parte también tenemos que enfocar criterios, tenemos que hacer cambios importantes. Diputado, muchísimas gracias por venir a visitarnos. ¿Algún mensaje que le quiera decir también a nuestro auditorio? Estamos en Facebook Live, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. No, muchas gracias. Mira, con el gusto de platicar aquí con ustedes, decirles que efectivamente nos toca enfrentar problemas que son muy serios. Esta problemática de la inseguridad terrible que se deriva de que tenemos un presidente que hace un mal diagnóstico, que toma malas decisiones y que este mal diagnóstico y estas malas decisiones pues acarrean consecuencias gravísimas y eso es lo que está pasando, ¿no? Tenemos que corregir ese diagnóstico, tenemos que corregir las acciones y las decisiones y volver más la mirada a fortalecer a los estados y a los municipios. Por ahí empieza buena parte de la solución. Y decirles a los chavos, decirles a los jóvenes, involúcrense más en la vida pública, participen más. Miren,
la vida política es tan importante que no se la dejen solo a los políticos. Aquí no basta que los jóvenes intercambiemos un meme ofensivo, o no basta que esto sea una cuestión de plática de café. Yo creo que jóvenes hoy en día los requerimos más a ustedes participando en política, tomando una decisión cada vez más activa, pero sobre todo diciendo a ustedes qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que a ustedes les interesa, y sobre todo siendo un factor determinante del México que queremos. ¿Cómo queremos este México? Que este México del futuro sea, pues lo vamos a conformar y lo vamos a hacer, pero con ustedes. Diputado, muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. vemos en el próximo capítulo de este podcast. Hasta Muchas luego. Gracias, Jerry. Muchas gracias. Un gustazo estar aquí en Voces de la Nación. Gracias, Jerry. Un saludo. Un saludo, nos vemos.